Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, donde cada semana le presentamos diferentes especialistas relacionados con el tema médico para aprender a vivir mejor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el dolor de cabeza o la cefalea. Sabemos que esta es una de las consultas más frecuentes de los pacientes a nuestros consultorios. Hay diferentes tipos de dolor de cabeza. Hay algunos que padecen en la parte frontal, otros comienzan en la parte occipital, en la parte posterior de la cabeza. Algunos amanecen con ello, se despiertan con el dolor de cabeza. Otros, a medida que avanza el día, le va aumentando el dolor de cabeza. Algunos son constantes, otros son sencillos y desaparecen por sí solos sin tratamiento. Para hablar de estas características y de la cefalea, vamos a conversar hoy con el doctor José Silie Cruz, quien es neurólogo y que es un amigo nuestro muy importante y que viene siempre muy puntualmente a nuestro programa. Bienvenido, doctor Silie. Nada, hay que hacer un adendum Ajá. con el Cruz, que es Ruiz. Digo, Ruiz, Ruiz. perdón, el doctor Ruiz, doctor Ruiz. Doctor, ¿qué es un dolor de cabeza? Un dolor de cabeza es simplemente la expresión de estímulos a áreas del cerebro que son las dolorosas. El cerebro no duele. El cerebro no duele. No duele. Okay. Usted puede, si se pudiera, abrirle un hoyo en el cráneo a la persona, meterle un clavo al cerebro y el paciente estará hablando con usted, Ajá. si fuera posible. Entonces, ¿qué duele en el dolor de cabeza? Duelen las membranas que cubren el cerebro, que son las meninges, los vasos que nutren cerebro y cráneo, y los músculos. Es decir, que el dolor de cabeza es la expresión de alteración a esas áreas que sí duelen. Y bien, como tú señalaste, el dolor de cabeza tiene razones de ser desde unos zapatos apretados hasta un tumor cerebral. Es decir, que estamos hablando que desde la planta de los pies hasta los cabellos, una de esas causas puede producir dolor de cabeza. O sea, que no es algo tan simple. No, no es tan ¿verdad? simple. El dolor de cabeza es un síntoma de algo que debemos atender, ¿verdad? Sí. Yo insisto siempre, y aprovechando programas de esta naturaleza, que son programas de educación popular, que el dolor de cabeza que persista 2 o 3 días tiene que ser evaluado. Un dolor de cabeza de una mala noche, de una resaca, de un sofocón, de una cuenta de electricidad, un conflicto. De un supermercado. De un supermercadazo, una cosa de esa. Va a producir esa imagen de esa aprehensión al dolor de cabeza. Pero eso pasa. Un día, 2. Pero ese dolor de cabeza que persiste, que es principalmente un dolor de cabeza, como tú bien señalas, que despierta. Despierta al paciente el dolor de cabeza. Sí. Que se acompaña de síntomas adicionales. Duele la cabeza, pero el paciente tiene visión borrosa, no ve bien. O el paciente empieza a sentir un calambre, una pesadez, principalmente un hemicuerpo. O que el paciente siente que tiene episodios de desconexión. O sea, oye, salí para mi trabajo, pero me perdí. Pero yo lo hago todos los días esto y hoy tuve un blackout. O sea, esas manifestaciones cobran una importancia mayor cuando ese dolor de cabeza tiene esas características. Entonces, el dolor de cabeza va desde lo simple, desde la simple corona, un dolor de cabeza coronal, nos aprieta ahí arriba, principalmente al final del día, es la llamada cefalea tensional. Ustedes los psiquiatras son más expertos que nosotros los neurólogos en ese campo, y definitivamente pasa con el reposo, con sedación suave, con ansiolítico por un periodo de tiempo, ¿no? Es muy bueno que usted No, yo enfatizo, te voy a decir por qué. Yo tengo el caso de una paciente, de mis primeras pacientes, ya tengo 20 y tantos años de ejercicio neurológico en el país. El tanto lo dejamos a interpretación del público televidente. El caso fue que en aquella época los ansiolíticos no estaban bajo control de drogas. Yo, la paciente, me di cuenta que era una
situación personal de ansiedad, le recetó el calmante y el ansiolítico, diazepam de 10 miligramos, recuerdo bien. La paciente no volvió, no la volví a ver, se mejoró. 10 años después, vuelve a verme la paciente. 10 años después. 10 años después. Ay, Dios mío. Vestida de Nueva York, ¿no? O sea, se notaba que venía de Nueva York. Ay, doctor querido, vine a traer un regalo porque usted ha sido el único médico que me curó mis dolores de cabeza. Pero no he podido dejar las pastillitas mágicas que usted me dio. Ay, Dios mío. Como no fue a verme como paciente, no tengo récord. Estamos hablando de ella llevarme un regalo. Sí, sí. Un obsequio, recuerdo que era un bolígrafo con mi nombre. Muy elegante. Un detalle ella, muy bonito. Muy bonito, que agradecí. ¿Y cuáles son las pastillitas que son pastillas mágicas? O sea, ¿cuáles fueron las pastillas? Oh, doctor, el diazepam que usted me dio, yo no he podido dejar eso más nunca. Ay, Dios mío. Sentí... Digo, que no le caiga a este paciente un enemigo. No, porque me acaba. No, pero 10 años después yo no era culpable de nada. Dios Óigame, mío. las pastillitas mágicas, ella las siguió y no pudo apearse del carro. No. Hizo la dependencia. Entonces, nosotros, los médicos, muchas veces iniciamos dependencia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza los sedantes, los inductores de sueño, que son pastillas mágicas. Sí. Pero, el pero, es que el precio que paga el paciente es muy alto. Y muchas veces, doctor, ni el médico es el responsable de eso. El paciente, como el caso este mismo que usted ha mencionado, Sí. se sintió también, Eso que sí. no le dio seguimiento. Oye. Entonces uno dice, bueno, el médico cometió una iatrogenia. No, no es así. 10 años después, óyame, Es yo no así. soy... Yo siempre pongo, cuando indico, por tanto tiempo. Ah, sí, sí, sí. Siempre lo pongo. Sí, y sí. en el caso específico de las benzodiazepinas, por ejemplo, que tú sabes que lleva el recetario de... Especial, sí. Hay uno de esos recetarios que es nuestro. Yo lo dejo en el récord del paciente. Sí, sí. De manera de yo tener prueba de que yo se lo mandé a usted por 10 días Sí, sí, sí. y se acabó. No, y lógicamente, volviendo al tema del dolor de cabeza, desde una muela, un diente alterado, doloroso, una alteración visual, una rinitis que produce sinusitis, todos estos elementos pueden expresarse como dolor de cabeza. Es decir, que cuando hay un dolor de cabeza, principalmente investigamos del cuello, aquí tenemos en la imagen en televisión, de los distintos. Aquí está la sinusitis en instancia, fíjense bien que la sinusitis es un dolor principalmente nasal, retronasal, de senos paranasales. Esa cefalea en racimo es la cefalea más dolorosa que el hombre puede padecer. Así mismo. Es como le están metiendo en ese ojo azul un destornillador caliente. A medianoche el paciente se despierta, óyeme, que hay que llevarlo a la clínica. Es uno de los dolores de muerte, doctor. Es un dolor de muerte. Sí, No, sí. y en el caso de ustedes, el paciente se lo dice así: doctor, mire, o usted me cura eso o yo no sé. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo? Así O me mismo. puedo suicidar, y tú no lo aguantas. Así mismo. En la cefalea por tensión, hablamos de la corona, fíjense bien que es toda la frente, es como ese azul, si fuera una corona, tanto frontal, occipital, le cubre todo. Y la migraña, en el extremo derecho de su pantalla, es la típica hemicránea. Es muy común, es más común en la mujer, estamos hablando de 5 a 1, 5 mujeres por un hombre, pero siempre, la mayoría de las veces, tiene la característica de que, si volvemos a la imagen, por favor, señor director, presénteme la imagen que estábamos viendo, para seguir hablando de la migraña como entidad nosológica común. Fíjense bien que el dolor de cabeza es la mitad, por eso se llama hemicránea, Ok, perfecto. del griego, por eso se llama migraine, que es medio también, es un derivado griego, la migraña, y esa sí ya tiene características particulares. Ya Sí. ese es un dolor de cabeza que tiene 5 o 6 cosas que la caracterizan. Que las acompañan, nos podemos ya entonces obviar las imágenes. Y esa migraña, ¿verdad? En la mujer, una mujer que empieza un dolor de cabeza viernes. Por eso se le llama el weekend headache. El weekend headache. Porque no sabemos razones exactas. Se habla de elementos hormonales, se habla de neurotransmisores que aumentan y disminuyen el fin de semana. Y lógicamente el que está sometido al estrés, esa dama en la imagen es una dama dolorida. Fíjate dónde ella está. Exactamente. Donde tiene Exactamente, las manos, ya tiene sus manos
en esa parte frontal que le pulsa, porque es una alteración vascular. La migraña tiene un gran componente vascular. ¿Qué pasa con el cerebro? El trigémino, que es el nervio que nos da la inervación sensorial a toda la cara, a todo el cerebro, a todas las meninges, dispara, es como una especie de disparo de diana que inicia una cascada en fila de dominó, pa, 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 hasta llegar a esos vasos. Entonces esos vasos se cierran. Al cerrarse esos vasos, se producen los primeros síntomas, que son los escotomas y las hemianopsias. La paciente ve puntos rojos centellantes, puntos negros, y ella sabe que ahí viene el ataque. Que viene el ataque. Obviamente, la paciente se hace experta en su migraña y dice, ay, ya me va a dar, ya me va a dar, ¿verdad? Esa paciente adolorida tiene esos pródromos secundarios a la isquemia, que puede tener también parestesias. Puede ser que un brazo se le caiga pesado, o se le ponga calambroso, o el cuello mismo, una nucalgia severa. Empieza a sudar generalmente una parte de su cráneo, del cuerpo también. Continúa ese proceso y el cerebro se defiende ampliando el vaso. O sea, como primero solo se cerró el vaso, el cerebro secreta sustancias para abrirlo, pero lo abre entonces de manera desmedida. Por eso entonces empieza ese dolor pulsátil. Entonces ahí aparece la fotofobia. La paciente no puede ver luz, tiene que estar en un cuarto oscuro, no puede oír sonido por la fonofobia. La caída de un alfiler le retumba en el oído y no puede oler en la osmofobia. O sea, la paciente, esos perfumes, no come porque la olor de la comida le repugna, le da náuseas y vómitos. Una vez aparecen las náuseas y los vómitos, la paciente mejora. La paciente dice, doctor, desde que yo vomito me mejoro. Sí. ¿Qué relación hay? Que se está produciendo el proceso de regulación del vaso. Es como aquel paciente, tuyo y mío por la culebrilla, ¿verdad? Tuyo por la parte psiquiátrica, que le da el herpes zóster, le da su culebrilla en el pecho, en el abdomen, y se pasa 3 días tomando los medicamentos que su médico le indicó correctamente. Pero al tercer día él no ha mejorado, y entonces él va al brujo. El brujo lo ensalma, y al cuarto día amanece sano. que es la historia. Es la historia famosa de la gripe. Sí. ¿Verdad? Que dicen con medicamentos 7 días y sin medicamento 1 semana. 1 semana, exacto. Lo mismo, exacto. Con mucho líquido 1 semana. Ahí está. Eso pasa. Pero definitivamente todo dolor de cabeza que persista, yo insisto, que hay que descartar entonces las entidades que son de cuidado en el dolor de cabeza. ¿Cuáles son las entidades serias? Que sea la expresión de un aneurisma. Por ejemplo, hay las llamadas cefaleas orgásmicas. Pacientes que cuando están en la actividad sexual entra un dolor de cabeza que tienen que interrumpirlo, le molesta, paran. Cefaleas que se producen igual forma, de igual mecanismo fisiopatológico, cuando están evacuando con estreñimiento. Pacientes que hacen esfuerzo para evacuar, le dan un dolor de cabeza. ¿Qué está pasando ahí? Puede estar pasando nada, pero puede estar pasando lo que se llama el leaking, la salida de sangre de un aneurisma. Está el vaso roto y en vez de explotar, como explota en una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraparenquimatosa, lo que hace es que en cada esfuerzo sale un poco de líquido, pero actúa como un irritante. Sí. Es una cefalea meningia, si se quiere. Entonces, ese tipo de problema tiene que ser abordado inmediatamente para evitar la mortalidad. La muerte súbita. La muerte súbita que tiene el derrame cerebral. Tiene un 70% el primer día. Sí. La mayoría de los pacientes que donde hace ya la ruptura del aneurisma, la mayoría de los pacientes mueren. Mueren, que tiene una alta, muy alta mortalidad. Y nunca ese paciente tiene, que le dan un dolorcito de cabeza. Otra cosa que yo quiero hacer, aprovechando la oportunidad del dolor de cabeza, hacer una alerta pública con los amables televidentes del programa, es cuando a usted le cambia el patrón de presentación. Por ejemplo, tomemos la paciente migrañosa. Una paciente migrañosa que hace 3, 4 crisis al año, hemicrania, características típicas. De momento a otro, estos eventos empiezan a hacerse muy frecuentes.
ya todas las semanas, pero se acompañan de otras manifestaciones. Ya esta paciente, aparte de su hemicránea, aparte de los puntos rojos y negros, del escotoma, parte del campo visual que pierden, se acompaña entonces de otras manifestaciones tales como se le perdió la fuerza del brazo, pero la recuperó. No pudo caminar bien, pero recuperó. Empieza a tener unos vértigos que no existían, pero que recuperan. Entonces, le está cambiando el patrón de presentación del dolor de cabeza. ¿Qué está ocurriendo aquí? Entonces en esta paciente puede estar ocurriendo dos cosas. O puede ser la expresión de una malformación arteriovenosa, de un vaso anormal en el cerebro, puede ser la expresión de un aneurisma, o puede ser la expresión de un tumor cerebral, o de una parasitosis cerebral, que muchas veces pueden debutar con el dolor de cabeza atípico y no con la convulsión epiléptica que al final, bueno, una persona que convulsiona de 30 a 40 años, que nunca lo ha hecho, ya entonces ya es otra cosa. Claro, claro. Pero que sí. que ese dolor de cabeza sea heráldico para usted buscar ayuda. Porque es preferible. Usted va a su médico, lo investigamos, hacemos tomografía, hacemos resonancia, hacemos angiotac, etcétera, etcétera. Negativo todo. Qué bueno. Vamos a mandarlo al psiquiatra. Que el psiquiatra se va a sentar con esa paciente y decir, bueno, venga, vamos a ver, ¿qué pasa? Bueno, doctor, mire, yo estoy infeliz en mi hogar, estoy infeliz en mi trabajo, estoy infeliz en todas partes, pero no me atrevo a decir solo a nadie. Me quedo callado, rumio. Y lógicamente, esas angustias tienen que expresarse. Así mismo. Y muchas de las formas de expresión de esas angustias son con cefaleas. Por eso, hablamos ahorita fuera de cámara, que todo paciente mío, que es un tercer esquema de tratamiento, no me responde, yo inmediatamente busco la ayuda de ustedes. Sí, hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Sí, porque qué razón, o sea, ok, usted en la primera instancia, nosotros como neurólogos no tenemos la capacidad ni la experiencia de ustedes de hacer la introspección profunda, ¿no? Nosotros hacemos el manejo, su vida personal, qué tal, o sea, nosotros no vamos a la psiquiatrización profunda. Nosotros hacemos, lógicamente, no, doctor, hay gente que siempre está bien, ¿eh? Sí. No, yo, muy bien, maravilloso, yo estoy contento en mi trabajo. Esta mañana por poco mata al jefe con la mirada. O sea, Claro que sí. Ay, su matrimonio, no, doctor, yo su matrimonio es feliz, embuste, o sea, te están mintiendo. Entonces, cuando usted hace la parte orgánica de un esquema lógico de investigación, toxoplasmosis, tomografía, valores hormonales de pruebas tiroides, etcétera, aquí no hay nada orgánico. No hay sinusitis. Su examen visual normal. Sí, todo te da negativo, todo te da negativo y el paciente tiene una sintomatología sí, que uno sabe que puede ser cierta, ¿no? Exacto. Que no es inventada, ni mucho menos. Van siempre los del doctor de una licencia, o sea. Sí, bueno, porque eso ya es otra cosa. Que dentro de todo este fenómeno de los pacientes está también lo que le llamamos el maligno. El maligno, sí. Tratar de obtener a través de un dolor de cabeza, por ejemplo, que es tan difícil de determinar en realidad, pues algún tipo de beneficio. Doctor, usted había mencionado hace un momentico la sinusitis. Hay una tendencia en estas sociedades generales y doctores, donde todos somos doctores y generales. Hasta prueba en contrario. Hasta prueba en contrario, que le achacan con mucha frecuencia a los dolores de cabeza, o sea, a la sinusitis, al dolor de cabeza. Sí. Y hay una tendencia enorme. Yo veo gente que le dice, no, lo que tienes que darte unas inhalaciones de eucalipto o de cualquier cosa que ellos... Y sin embargo, se puede estar formando allí un fenómeno que de no atenderlo a tiempo va a tener consecuencias imprevistas, entre ellas la muerte, ¿verdad? No, que es lo peor. Mire, yo tengo casos tristes. Bueno, el paso de los años uno va viendo cosas. De un joven, fue a verme, un dolor de cabeza que repetía. Le impidió su trabajo un día, lo sacó de una fiesta en otra oportunidad porque estaba tomando trago. O sea, ya el dolor de cabeza le estaba interrumpiendo su calidad de vida. Para donde mí, que tú trabajas, oficinista, empleado privado, etcétera, no había
razones, el paciente recién casado. Y bueno, lógicamente puede haber un componente, ¿sabes? De que tú asumes esas responsabilidades de ese diario. Sí, sí. Lógicamente, eso da dolor de cabeza. Pero uno no deja de investigar. Puede ser perfectamente que usted tenga un estrés, que usted tenga una circunstancia particular, nuevas responsabilidades. Pero vamos a investigar. Cuando yo recibo esa tomografía, que no se la entregaron a él, sino me la mandó a mí, el servicio de radiología directo a mí, lo que yo estaba viendo, yo no lo creía. No pensaba que el paciente podía estar Pudiera estar caminando. con esa. Ese pobre muchacho tenía un meningioma que mal medido en la imagen tomográfica sería una pelota de softball. Dígame usted, Dios mío. De softball, no de béisbol, de la de softball que son más grandes. Cuando el paciente viene, ya yo tengo la información. Hijo, ven acá, siéntate. Y tú no tienes ningún problema visual. Ah, bueno, doctor, a veces se me va la vista. Ven acá. Y tú no tienes ningún problema, porque era anterior, era frontal anterior. Y tú no tienes ningún problema de olfato. De olfato. Bueno, doctor, mire, sí, a mí ya se me ha ido como el olor a la comida. Ven acá. Tú has cambiado de conducta. Bueno, doctor, mi familia dice que yo estoy muy peleón, por eso es que eso es el matrimonio. Le digo, mira, mijo, tú no puedes irte de aquí, tienes que internarte ahora mismo. Se estaba quedando ciego, había perdido el olfato y tenía esporádicos dolores de cabeza y esporádicos cambios de conducta. Ajá. Estaba frontalizando el hombre. Claro que sí. Se había fajado con un taxista en la calle, en un roce de esos de vehículos. El hombre armado y le voló arriba. Después, cuando llamó a la familia, a la esposa reciente, yo tuve que explicarle el riesgo de lo que estaba pasando. Ay, doctor, pero fuimos a un médico y él nos dijo que eso eran los nervios, que eran los... Sí, imagínate. Esa es la gran diferencia, doctor. Esa es la gran diferencia. Hay de todo por todo. Sí, sí. Doctor, a mí me gustó mucho lo que usted decía al principio, de que después de una tercera visita, si usted no puede detectar o descubrir cuál es el origen del padecimiento del paciente, usted tiende a buscar ayuda, Sí, sí, sí. ¿verdad que sí? Entonces nosotros, como este es un programa, que en realidad es un programa instructivo, que es para no solamente para nosotros conversar aquí, sino es para que sirva de ayuda. instruir Sí, sí. y que los televidentes nuestros tengan una idea de qué podemos hacer o no. Pudiéramos tomar como iniciativa, ¿no? Algo como que si usted tiene, ¿verdad? Un dolor de cabeza que le dura ¿qué tiempo? Ese dolor de cabeza es variable. Ajá. El dolor de cabeza que persiste, que le interrumpe calidad de vida, que a veces no le molesta tanto, pero si pudiéramos decir, bueno, un dolor de cabeza 3 o 4 días. Un dolor de Se va. cabeza 3 o 4 días. Se va, pero vuelve la semana próxima. Ok. Ah, doctor, yo fui al oculista, mis ojos también. Oh, maravilloso, qué bien. Mi menstruación está regular. No va organizando áreas del cerebro con las preguntas. Un esquema de tratamiento, póngase esto y esto. Venga al mes, a los 20 días, llámeme en 10 días, uno le hace el esquema y entonces, lógicamente, en una tercera visita, que eso no ha cedido, no. Aquí hay algo que no es orgánico, y tenemos que tenemos que investigar. Queremos que nuestros televidentes en este programa tan interesante que tenemos con el doctor Sillier tengan presente que un dolor de cabeza no es algo en que usted no debe prestarle importancia. Préstele importancia. Escuche al doctor Sillier. Si usted tiene un dolor de cabeza que se vuelve persistente o que con frecuencia recidiva, o sea, que lo tiene hoy, desaparece, lo tiene dentro de una semana y demás. O si el dolor de cabeza suyo puede cambiar el patrón. O si usted con el dolor de cabeza se vuelve irritable o cambia su conducta, debe buscar inmediatamente ayuda para evitar que sea un síntoma de algo más serio que usted pudiera evitar con una visita perfectamente al doctor Sillier. Doctor, muchísimas gracias. Sabemos que tiene su consultorio aquí en Corazones Unidos
y el teléfono ha estado apareciendo en pantalla. Sí. ¿Qué día usted labora, doctor? No, yo laboro de lunes a viernes. De lunes a Si viernes. no me llevan los viernes para Jarabacoa. Si no, ya uno viene para Jarabacoa. Aproveche antes que el doctor Sidé se vaya para Jarabacoa. Y si usted tiene cualquier tipo de dolor de cabeza, repetimos, que se ha convertido en una molestia, busque ayuda a tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y a nuestros televidentes que continúen con nuestro programa Viva Mejor. Muchas gracias.